Este programa está disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y Castbox. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Desde hace un par de días vengo cargando con síntomas de resfriado, muy característicos de esta temporada. Seguramente a ti también te pasa. Así que si mi voz se escucha un poco diferente, ya sabes por qué. Las fiestas están a un par de días de distancia, y ya sea que estés planeando algo especial o no, a mí me da mucho gusto poder hacerte compañía. En esta ocasión volveré a relatar experiencias que me han sido compartidas por amigos y seguidores. Si tú también cuentas con alguna anécdota que te gustaría que incluyera en algún episodio en el futuro, puedes contactarme por mensaje privado en Instagram. Si mi trabajo te gusta y deseas apoyarlo, apreciaría mucho tu suscripción a mi canal de YouTube y que compartieras este video con tus amigos. Todos los enlaces que necesitas están en la descripción. La siguiente es una historia que pertenece a una de mis mejores amigas, a quien yo hice mucha compañía en el tiempo que esta sucedió. Me permitió contarla en primera persona, manteniéndola a ella en el anonimato. Durante mis años de adolescencia, comencé a sentir una fuerte inquietud por el satanismo y el esoterismo. Recuerdo que en la secundaria mis amigos y yo conversábamos constantemente sobre esto, influenciados principalmente por bandas musicales que escuchábamos en esa época, como Cradle of Filth, The Zide, Gorgoroth, etc. Todo eso envuelto por supuesto por la inocencia que caracteriza a las personas de esa edad, ávidas por una identidad y un sentido de pertenencia. Para nosotros, aquella actitud inconforme y rebelde, aunque no agresiva, era la forma de comunicar que no estábamos a gusto con lo que nuestras familias y la escuela nos imponían, y en busca de libertad de expresión, adoptábamos cualquier cosa opuesta a lo convencional. Con todo esto no quiero decir que aquellas personas practicantes del satanismo o la goetia sean inmaduras o ignorantes. Más bien, trato de contextualizar la ingenuidad que me llevó a vivir ciertas experiencias durante aquellos días. El tema de la Inquisición fue uno de los que más me fascinó desde siempre, no tanto por las torturas, sino por los motivos de los juicios. Recuerdo que una gran amiga de la escuela me prestó un libro que compendiaba diferentes procesos penales llevados a cabo por el Santo Oficio. Me parecía a la vez interesante y ridículo cómo tantas personas y animales fueron atormentados e incluso ejecutados por, ya no digamos ser discípulos del diablo, sino simplemente por discrepar en lo más mínimo con la Iglesia Católica. Pues bien, todo aquello me llevó a identificarme cada vez más y más con estos temas, al grado de que en mi afán por resaltar, comencé a adquirir todo lo relacionado con las artes oscuras que encontraba. Llevaba un tetragramatrón en el cuello junto con una estrella de David, símbolos cuyo significado fui comprendiendo con el tiempo a mayor profundidad y me hicieron consciente de mi farfullez. Recuerdo que fue un jueves. Tenía 14 años y se suspendieron las últimas 3 clases por reuniones de maestros, así que tenía unas 4 horas para hacer lo que quisiera. Decidí acompañar a una amiga. Tenía casa sola, licor y videojuegos, así que yo y otros 3 chicos nos dirigimos hacia allá. Yo nunca he sido mucho de videojuegos, así que me limité a sentarme en la sala, con un vaso de vino en la mano, a observar a los demás jugar Mario Kart. En cierto momento me levanté y comencé a husmear por la casa. Al lado de la televisión había un enorme estante con muchísimos libros, así que comencé a hojear algunos. En la repisa más alta, acomodada casi como si quisieran esconderla, alcancé a ver una portada negra con un pentagrama blanco impreso en el centro. Estirándome todo lo que pude, con las puntas de mis dedos comencé a jalar la esquina de aquel enigmático libro hasta que cedió y cayó en mi mano. En la portada pude leer La Biblia Satánica, de Anton Szandor LaVey. Lógicamente, mi corazón comenzó a palpitar de emoción. Había escuchado alguna vez de la Biblia satánica, pero nunca había tenido una en mis manos. Me fui hacia la cocina, me serví más vino y recargado en la barra comencé a leer. Recuerdo el prefacio, la forma en la que se descartaban a los charlatanes y engañadores que se autoproclaman brujos o magus, como les denomina el autor. Las 9 declaraciones satánicas, las cuales todavía recuerdo parcialmente. Satán representa complacencia, no abstinencia. Satán es la existencia de la vida,
no sueños oníricos. Satán es la búsqueda de la sabiduría, es amabilidad a los amables. Satán no es ofrecer la otra mejilla, es buscar la venganza. Satán es preocuparse por el responsable. Satán representa el desarrollo intelectual. Satán representa todos los pecados que conllevan gratificación mental o física. Satán ha mantenido el negocio de la iglesia por siglos, por lo tanto, es su mejor cliente. Palabras más, palabras menos. Seguramente mi memoria ya no las recuerda con exactitud, pero creo que englobé los conceptos generales. En fin, mientras continuaba leyendo, mi amiga dueña de la casa se me acercó. Me contó que el libro era de su hermano mayor, quien tendría unos 19 años en ese entonces y que era literalmente su ejemplo a seguir. Le pedí el libro prestado, pero me dijo que no, puesto que no era de ella y su hermano se enfadaría si se enteraba. Me dijo que le preguntaría dónde lo compró para que yo pudiera conseguir el mío. Asentí decepcionado y volví la mirada hacia las páginas. Ya que no podría llevármelo, quise leer cuanto pudiese mientras estuviera ahí. Cuando llegó la hora de irnos, estuve a punto de meter aquel libro a mi mochila. Realmente deseaba tenerlo. Prácticamente había decidido llevármelo sin permiso. Pero al final, como si fuera mera memoria corporal, lo puse en el mismo sitio donde lo encontré. Había quedado fascinado con lo que leí. En todo el camino de regreso no pensé en otra cosa. La forma en la que Satán es un símbolo de libertad y conciencia, cómo la Iglesia ha atacado su figura con la intención de controlar a las masas. Hoy en día discrepo con algunos conceptos que me topé en la Biblia satánica, pero en general es un libro que recomiendo leer. La reunión con mi amiga terminó mucho después de mi supuesta hora de salida de la escuela, la cual era a la 1 de la tarde, y yo llegué a mi casa pasadas las 4. Mi madre, con quien siempre estaba discutiendo, comenzó a regañarme apenas entré, pero como siempre, la ignoré y fui directo a mi cuarto. Cabe aclarar que mi relación con mis padres jamás fue tan turbulenta como en aquella época. No creo necesario ni mencionar que ellos, cristianos de nacimiento, reprobaban y condenaban todo lo que yo hacía. Las discusiones y las peleas eran constantes y aumentaban de intensidad cada vez, generando un ambiente eternamente tenso que hacía que yo nunca quisiera estar en casa. Bueno, aquella tarde del año 2008 estaba recostado en mi cama, pensando en todo lo que acababa de leer. Me levanté y encendí la computadora y comencé a buscar. Hace 15 años los buscadores en línea no eran tan eficaces como lo son hoy en día, aunque encontré mucha información muy útil. Una cosa llevó a la otra. Comencé buscando la Biblia satánica, la cual no encontré para descargar, pero en una página cuyo nombre no recuerdo, leí sobre el Lemequetón Clavicula Salomonis, o el libro de la llave menor de Salomón. Es como una especie de Necronomicon que reúne información sobre los 72 demonios que el rey Salomón tuvo a su servicio al encerrarlos en una urna de bronce. De entre todos, Naverius llamó mucho mi atención. Un ser con cuerpo de cuervo y 3 cabezas de perro, sumamente intelectual, elocuente y sabio, características que yo siempre buscaba aparentar. Encontré que todos estos supuestos demonios pueden transmitir conocimientos y habilidades que garantizan una vida de éxito, y Naverius fue, por decirlo así, el que era perfecto para mí. La versión que encontré estaba traducida muy primitivamente del inglés al español, por lo que mucha información se perdía entre líneas y esta no incluía un instructivo de invocaciones. Sin embargo, en las ilustraciones estaban los símbolos de todos estos seres y yo dibujé el de Naverius en una hoja que oculté entre mis libretas de la escuela. Mi padre tocó la puerta de mi cuarto en ese momento y me dijo con voz seria pero sin abrirla que ya era hora de dormir. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Se me había ido toda la tarde leyendo en la computadora. La apagué, me puse ropa para dormir y me fui a la cama. Tuve sueños muy extraños aquella noche. Lo que hoy recuerdo es que yo me encontraba desnudo en una oscuridad muy negra y profunda, caminando con mucho frío, tratando torpemente de cubrirme con las manos. En cierto momento comencé a percibir sombras que eran aún más oscuras que el ambiente. Como si la oscuridad estuviera viva, comencé a sentir que me tocaban por todas partes,
y en cierto momento yo me sometía a la sensación de calidez que aquello me brindaba. Desperté alrededor de las 4 de la mañana. Aquel fue el primer sueño húmedo de mi vida. Ese día en la escuela le conté a mis amigos lo que había encontrado en internet. Les mostré el símbolo que dibujé y les hablé de Naverius y los otros demonios. A pesar de que me escucharon, ninguno de ellos mostró interés por saber más. Como hijos de familias creyentes de Cristo, sabíamos que había líneas que no debíamos cruzar, y ellos no estaban dispuestos a ir más allá del vestuario y la música. Recuerdo sentirme molesto y llamarlos hipócritas en mis adentros. Pasé todas las clases de ese día evitándolos y en el receso me fui a la biblioteca para estar solo. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto el día anterior. Me daba un sentimiento de superioridad. Tomé un Sharpie y dibujé el símbolo de Naverius en mi muñeca, justo sobre mis venas. El día transcurrió de manera habitual. Sonó la campana y yo me dirigí a casa. Al llegar, subí a mi cuarto y abrí todas las pestañas del día anterior en la computadora, con la intención de continuar mi lectura. Aprendí que si uno quiere invocar a un demonio, las velas y los conjuros son solo parte del ritual. Se debe comenzar deseándolo profundamente en cuerpo y mente. Mantener ese deseo presente todo el tiempo funciona también como un llamado. Y eso fue lo que hice. El resto del día me mantuve pensando en eso. Remarqué el símbolo en mi muñeca varias veces para que no se borrara. En la noche me fui a la cama y me quedé dormido pensando en mi anhelo de conocer a Naverius y que me concediera su sabiduría. En mis sueños volví a aquel sitio oscuro. Me encontraba desnudo nuevamente y caminando. Solo que esta vez, cuando aquella sensación de caricias comenzó, se convirtió rápidamente en fuertes rasguños. Sentía uñas que se clavaban en mis brazos, mi espalda, mis muslos y mis piernas. Eran realmente fuertes, como si quisieran arrancar trozos de carne de mi cuerpo. Desperté de golpe, muy agitado, extrañamente excitado y lleno de sudor. Me senté en la cama e intenté tranquilizarme, respirar. Bajé por un vaso de agua. De noche dejábamos la luz de la cochera encendida, así que la cocina y la sala se quedaban ligeramente iluminadas. Bebí, puse el vaso en la barra y un poco más tranquilo me dirigí de vuelta a mi cuarto. Justo cuando pasé por la sala vi algo horrible. Miré hacia la ventana, con una cortina café por la que atravesaba un poco la luz de la cochera. Había un hombre colgado, justo frente a la ventana. Podía verlo perfectamente, con una cuerda alrededor del cuello. Llevaba un traje gris, se veía como de unos 70 años. Su piel estaba pálida y tenía una apariencia áspera. Tenía la boca abierta y las cuencas de los ojos vacías. Aún así, sentí que me miraba. Me paralicé. Comencé a sentir fuertes mareos y ganas de vomitar. Parpadeaba fuerte y repetidamente, pero aquella visión no se iba. Estoy alucinando, pensé. Eso no podía estarme pasando. Mis náuseas se acrecentaron y me apresuré al baño. Cuando abrí la puerta, noté que la cortina de la regadera estaba corrida, cosa que nunca pasaba en mi casa, y en el suelo, en la esquina, observé la visión más horrible de mi vida. El cuerpo de un hombre obeso y desnudo yacía recargado en la pared, con las piernas abiertas y extendidas en el suelo. No tenía cabeza y podía ver las cavidades en su cuello. El estado en el que se encontraba era repugnante, hinchado, con un tono morado y con múltiples cortes a lo largo del cuerpo. No lo soporté más y grité llevándome las manos a la cabeza y retrocediendo. Al girarme hacia atrás y dirigir la vista a la sala, vi que aquel hombre seguía colgado del techo, pero esta vez parecía estar mucho más cerca. Comencé a llorar desconsoladamente. Mi cuerpo se rindió y me acurruqué en el piso. Mi llanto despertó a todos en mi casa. Lo que recuerdo a partir de ahí es borroso. Mi padre salió de su cuarto y cuando me vio en el suelo se apresuró a levantarme. Mi madre me pasó un trapo con alcohol por la nariz, pues al parecer se me había bajado la presión. Los dos estuvieron consolándome toda la noche hasta que me quedé dormido. Recuerdo vagamente que mi madre, con el mismo trapo mojado de alcohol, me borró el símbolo de la muñeca. Las memorias de los días siguientes son muy distantes y confusas. Recuerdo haberme reunido varias veces con el pastor de la iglesia y contarle todo lo que ocurrió.
Recuerdo haber recibido instrucciones para hacer ciertas oraciones y librarme de lo que sea que había invocado. Lo que aún recuerdo con mucho temor es el dolor que sentía en el cuerpo al bañarme. Nunca tuve heridas visibles, pero a lo largo de mis brazos y piernas sentí un ardor insoportable durante semanas, como si alguien o algo me hubiera hecho profundas cortadas en la piel. El folclore mexicano está repleto de múltiples y fascinantes criaturas místicas. Desde brujas que se quitan las piernas para salir a cazar niños, hasta duendes y seres que protegen la naturaleza y sus habitantes. Aún en muchas regiones lejanas y no tan lejanas de nuestro país, es común escuchar que las personas hablen de estos temas con seriedad. Alberto, uno de mis mejores amigos, me compartió una experiencia que vivió hace años con una amiga suya en su ciudad natal, Puerto Vallarta. En su infancia, tanto su amiga como él sintieron pasión por la música y decidieron aprender juntos. Fueron a inscribirse a unos talleres que se encontraban en la isla del río Coale, un lugar de la ciudad por el que pasa un cuerpo de agua que se bifurca y se vuelve a juntar unos metros más adelante, lo que le da la apariencia de una isla. Las clases serían en un edificio del gobierno que se encontraba ahí. Alberto recuerda que en cierto punto de la isla, justo cuando el río se divide, había una banca que estaba frente al agua. Ahí siempre veía a una mujer en aparente situación de calle, con ropa andrajosa pero no necesariamente sucia, cabello largo y desteñido. Debía haber tenido cerca de 50 años tal vez. Es común que personas sin hogar armen sus campamentos en ese tipo de sitios, donde es poco probable que alguien los moleste. Muchos ubicaban a aquella mujer, puesto que era de lo más común verla sentada en la banca, en ocasiones hablando sola. Alberto me cuenta que no estaba del todo seguro si aquella mujer padecía o no de sus facultades mentales. Más de una vez, al pasar por la isla, la veía sentada en la banca, leyéndole el tarot a algún sujeto y conversando. Pues bien, luego de inscribirse, Alberto y su amiga se dirigían entusiasmados a su primer clase de piano. Al ser comunitarios, los salones eran utilizados para otras actividades y en ocasiones debían esperar a que se desocuparan para entrar. Aquel día era el caso. Llegaron un poco temprano y tenían que aguardar un rato para que la clase anterior terminara. Mientras caminaban por la isla, Alberto dice haber visto a aquella mujer en el lugar de siempre, sentada en aquella banca. Al considerarla ya parte del escenario, ambos simplemente la ignoraron mientras hablaban de cualquier cosa. Se detuvieron a unos metros cerca de los baños y decidieron esperar ahí. De repente, un ensordecedor sonido interrumpió su plática, poniéndolos en alerta. Viniendo del interior de los baños, escucharon un fuerte rugido, algo que supusieron sonaba como un jaguar. Cualquiera puede comprarse uno de esos silbatos que venden los artesanos, que precisamente imitan el sonido de estos animales. Sin embargo, Alberto dice que ese no fue para nada el caso. Aquello fue algo que nunca habían escuchado antes. Fue estruendoso y les hizo vibrar el cuerpo por un instante. Nerviosos, se quedaron mirando hacia lo que parecía ser la fuente de aquel sonido, los baños. De ahí comenzó después a sonar una risa burlona, para después ver la figura de aquella mujer de la banca salir. Al principio parecía estar riéndose para sí misma, con la mirada agachada, pero cuando se dio cuenta de las caras de espanto de los niños en el exterior, comenzó a reírse más fuerte y con cierto aire de satisfacción, como si precisamente su intención hubiera sido sacarles un susto. Alberto sigue sin hallarle explicación a aquella experiencia. Cuenta que además de parecer imposible que esa mujer haya sido capaz de emitir ese rugido, su amiga y él la acababan de ver en la banca de siempre antes de que saliera de los baños, a donde en ningún momento la vieron entrar. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte profundamente por escuchar este podcast. Para mí es un placer escribir y producir estos episodios. Espero que pases una feliz Navidad con compañía que disfrutes. Agradecería mucho que compartieras este episodio y que calificaras el podcast con las estrellas que están en mi perfil. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.